Saludos cordiales. Un servidor, Dr. Julio Roberto Betancourt Chávez, les presenta el tema comportamiento de mezclas asfálticas que incluyen residuos de mármol como sustitución de los agregados en diversos porcentajes. Esto dentro del Congreso Internacional Academia Journals Celaya 2020. El trabajo fue realizado en conjunto con el Dr. Facundo Cortés Martínez, maestro en Ingeniería Juan Rentería Soto, y los ingenieros Emanuel Contreras Gallegos y el ingeniero Carlos Alberto Herrera Jabalera. Como introducción, les comento que la construcción de carreteras es realmente un baluarte para el desarrollo de las ciudades y los países. Sin embargo, desde que se inventaron las carreteras y hasta la actualidad, a pesar de ser detonadores de desarrollo económico social, son también fuente de contaminación, desde su explotación de recursos hasta los residuos que se generan una vez que ya están construidas las carreteras. Existen muchos o varios trabajos que tratan de dar un uso sustentable a los residuos de mármol en el caso particular, pero también hay otros residuos que contaminan el ambiente que pueden utilizarse como materia prima para la construcción de carpetas flexibles, lo cual sería un plus en la fabricación al ser elaborados con desechos. Como ejemplo de ello están los trabajos realizados por Torres y otros en el 2019, quienes experimentaron con el uso de escoria de fundición de plomo secundario en mezclas asfálticas, obteniendo muy buenos resultados. Por otro lado, Belmonte experimentó con el uso de residuos provenientes de una marmolería y los utilizó como agregados en mezclas bituminosas, en este caso de asfalto, y lograron resultados satisfactorios con un comportamiento muy similar a las mezclas tradicionales. En este proyecto se integran los residuos de mármol como parte de una conciencia ambiental necesaria para el sostenimiento equilibrado del ambiente. Se propone el uso de estos residuos en un porcentaje como agregado grueso para la elaboración de mezclas asfálticas, además de utilizar el polvo de mármol como filler. Se consideró principalmente este tipo de residuos dado que en México se produce una gran cantidad del mismo y ha provocado una gran acumulación de residuos a los lados de las marmolerías donde se realiza este producto, provocando contaminación ambiental por ser depositados a diestra y siniestra en los alrededores de las marmolerías. Como primer paso a la hora de la experimentación se realizó la caracterización de los materiales. Algunas de las pruebas que se hicieron se mencionan en este momento, como fue obtener sus pesos volumétricos, la granulometría, la densidad y la absorción de esos materiales. Estamos hablando de las gravas y de los materiales finos. En las gravas, por ejemplo, también se hizo lo que fue la prueba de partículas alargadas, el desgaste de los ángeles y obviamente la densidad, peso volumétrico y granulometría. Todos estos procedimientos fueron realizados conforme al manual de pruebas de la SCT. Asimismo, se realizaron las pruebas a lo que fue al asfalto para ver que cumpla con la normativa de la SCT, como ya se hizo mención anteriormente. Se hizo la prueba de viscosidad y el tiempo, bueno, fue tomado en segundos. La de penetración, que es una prueba que se realiza para medir cuánto es lo que penetra una aguja en milímetros. La prueba de la densidad del asfalto, la ductilidad, que es en centímetros, el punto de reblandecimiento, que nos da una temperatura en el momento que el asfalto empieza a reblandecerse, y el punto de inflamación, que es el punto en aquel donde el asfalto empieza a encender y nos da una cierta temperatura en grados centígrados.
Para hacer lo que es la prueba Marshall, pues obviamente primero se tuvo que realizar algunas pruebas exploratorias para ver cuál era el mejor comportamiento de los materiales con el asfalto y en qué proporción haríamos el asfalto. En este caso se hicieron mezclas con un 3.5% de asfalto, un 4% y un 4.5%. Se observó que el mejor desempeño era aquel que tenía un 4%. Por lo tanto, se elaboraron las probetas con esta cantidad de asfalto. En las imágenes podemos observar cómo se empiezan a elaborar la mezcla y se vacían en el molde de Marshall. En este caso se le aplicaron 75 golpes por cada cara de la pastilla y obviamente seguimos el procedimiento de Marshall para obtener los datos necesarios para someterlos al estudio en Excel y que nos pudiera dar la estabilidad. Es decir, tomamos pesos de las pastillas normal, peso en el aire, peso en el agua, con las pastillas previamente curadas y bueno, posterior a obtener estos pesos se sometió a la prueba de carga para obtener la estabilidad en la máquina de pruebas Marshall. ¿Qué resultados obtuvimos? Aquí podemos observar los valores para el agregado fino y el agregado grueso. Se observa que la densidad para el agregado fino quedó en 2.7 y el agregado grueso en 2.65. La humedad pues prácticamente no traían mucho los materiales, el 1% y 0%. La absorción, el agregado fino tiene una absorción muy alta del 17%. Los pesos volumétricos secos y compactos, ahí lo podemos apreciar, de 1219 para el polvo y 1550 para el agregado grueso. Como podemos observar también, las partículas alargadas y alajeadas se obtuvo un 31% de este tipo de partículas, cuando el máximo que nos marca la SCT es del 35%, es decir, estamos dentro de lo que se está pidiendo. Cabe hacer mención que tuvimos que realizar algunas mezclas para obtener este tipo de material. Al igual que el desgaste de Los Ángeles, se obtuvo un 27% y el máximo es del 30%, es decir, este material también está dentro de las especificaciones que marca la SCT. Con respecto a los materiales asfálticos, aquí podemos observar que prácticamente todos los conceptos que analizamos, todos los valores analizados están dentro de la normativa. Por dar un ejemplo, el punto de inflamación de 264 grados y lo mínimo que marca la normativa es 232 grados centígrados. La ductilidad, por ejemplo, fue de 86 centímetros y lo mínimo son 50 centímetros. Una vez que obtuvimos todos estos valores y que se realizaron las mezclas, se pudo revisar cada una de ellas con este esquema donde podemos mostrar la figura del comportamiento granulométrico y los valores que nos pide la SCT para cumplir con la mezcla. En este caso estamos mostrando la mezcla que utilizó 50% de grava de río, 50% polvillo de caliza. Podemos apreciar que en este caso no cumple con el flujo, no cumple con los vacíos y tampoco cumple con el vacío del agregado mineral, que es el MAM. Esta siguiente mezcla, que fue 50% de grava triturada de caliza y 50% de polvillo de caliza, básicamente tampoco cumple en algunos aspectos, casi similar al anterior. En este caso los vacíos no está cumpliendo, el flujo se acerca mucho al mínimo y el BAM queda un poquito abajo
del mínimo. Por último, en esta tabla podemos ver la composición de 50% grava de río, 45% grava de mármol y 5% polvo de mármol. En este caso prácticamente cumple con todos los requisitos. Solamente el flujo está un poquito abajo, 7.8, y nos pide un 8. Como pudimos observar en las mezclas que se experimentaron, todas dieron resultados muy parecidos. Sin embargo, en este caso la mezcla que utilizó residuos de mármol tuvo un mejor desempeño, por lo que se considera que es muy factible su uso para la fabricación de estas mezclas asfálticas. Es importante señalar que los resultados nos indican que es posible utilizar hasta un 50% de sustitución por estos residuos de mármol. Sin embargo, pues se recomienda hacer otras dosificaciones con otros porcentajes para mejorar las mezclas. Agradecemos las facilidades otorgadas por el Laboratorio de Materiales de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura de la Universidad Juárez del Estado de Durango, el campus Gómez Palacio, Durango. Aquí dejamos algunas referencias para ampliar la información. Y me despido con esta frase de Albert Einstein: cada día sabemos más y entendemos menos. Muchísimas gracias por su atención.